Un lindo y bendecido martes. Qué alegría poder compartir tu espacio especial de estudio, de meditación, la Iglesia en Estudio. Y estamos compartiendo la lección número 12 a una semana de terminar este trimestre especial de cómo los crisoles, de cómo las pruebas nos ayudan a confiar más en Cristo, a depender más de Cristo, a entender su voluntad, a amarlo más y sobre todo a ser mejores de cuando éramos antes. Y hoy martes queremos estudiar una parte especial que se nos hace difícil al ser humano. Pero Dios, en la forma como nos creó, en la forma como nos hizo, desde ya nos hizo con esa capacidad de escuchar más y hablar menos. A veces somos al revés y a mí se me hace muy difícil a veces parar porque nos gusta hablar y hablar y hablar, pero en su determinado tiempo a veces es mejor escuchar. Pero no escuchar cualquier cosa, sino escuchar la voz de Dios. Y para el estudio de este día, una vez más, está con nosotros nuestra hermana Irma. Qué alegría tenerla acá, hermana. Escuchar es mejor que hablar muchas veces. Yo dijera que la gran mayoría, yo creo que por eso el Señor nos dio 2 oídos, pastor, y una boca. Y una sola boca. Y pequeñita, ¿no? Ni siquiera grande, pequeña. Qué gusto tenerla, hermana, un día más para estudiar juntos la palabra de Dios y compartir con nuestros amigos. Así es, claro que sí. Muy contenta nuevamente, para mí siempre es un gusto, ¿verdad?, estar ante ustedes y sobre todas las cosas abrir la palabra de Dios, gozarnos como estudiábamos la semana pasada, deleitarnos en Jehová a través del estudio de la palabra del Señor. Muchísimas gracias, muy bienvenidos a su programa, La Iglesia en Estudio. Pastor. ¿Cómo puedo escuchar de la mejor manera? ¿Cómo puedo practicar, escuchar la voz de Dios? Es comunicarnos con Dios. Así es. Cada que uno habla con Dios, aprende a escuchar la voz de Dios. Así que los invitamos para entrar en este estudio que está muy bonito, a doblar nuestras rodillas y comunicarnos con el Señor. Querido y cariñoso Padre Celestial, gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Gracias. Y durante el estudio de este trimestre y de esta semana, estamos conociendo cuál es tu voluntad para nosotros. Pero ¿cómo perfeccionar esa voluntad? Escuchándote. A veces por el ruido de la bulla de la ciudad, de nuestro diario vivir, de lo que hacemos diario, tapamos tu voz. Como dice aquel himno muy especial, puedo oír tu voz llamando. Habla, querido Dios, hoy a través de tu santa palabra. Amén. Y que podamos aprender a escucharte más a ti que a nuestra propia voluntad. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. La historia de hoy es muy conocida, es muy predicada. Entre cámaras estábamos hablando lo difícil que se le habrá sido a Ana, ¿no? Lo difícil, uno que tiene hijos, usted tiene 4, yo tengo 3. Qué difícil que se nos hace cuando nuestros hijos crecen y por su propia voluntad salen de casa. Usted había dicho que tiene una nena, ¿no? Yo aún no veo, pero si yo ya me logro ver a mis hijos crecer de no aquí mucho tiempo, qué duro que se nos va a hacer. Pero es el proceso, ¿no? Pero lo que hizo Ana no creo que sea fácil para todos. Yo no creo que haya sido fácil. Bueno, yo creo que fue fácil, pastor, porque ella hizo una promesa a Dios. Le clamó tanto al Señor que le diera un hijo. Y ella dijo, me das el hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio total. Siento que no fue difícil para ella, ¿sí? Porque bajo esa condición, puedo decir entre comillas, ella le pidió este hijo al Señor. El Señor cumplió su promesa de dárselo. Y como dice la palabra, pues verdad, el niño fue educado en el temor de Jehová. Y yo mencionaba a usted la importancia de lo que la madre, ¿verdad? Uno como madre, esa grande responsabilidad que tiene ante Dios de poder educar a los hijos, como dice la palabra, en el temor de Jehová. Y decíamos que si son educados a una edad muy temprana en el temor de Jehová,
veremos los frutos más adelante. Siguiendo esa misma línea que usted dice de la responsabilidad de los padres, Ellen White tiene una frase especial. Justamente usted mencionó, y quiero compartir en este momento preciso lo que dice la conducción del niño, página 181 y 182. Durante los primeros años de vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Usando cada objeto familiar que lo rodeaba, procuró dirigir sus pensamientos hacia el Creador en cumplimiento de sus votos de entregar a su hijo al Señor. Con gran abnegación lo colocó bajo el cuidado de Elí, el sumo sacerdote, para ser preparado para el servicio de la casa de Dios. Su primera educación lo indujo a mantener su integridad cristiana. Wow. ¿Qué recompensa recibió Ana y qué estimuló a la fidelidad en su ejemplo? Es interesante mirar esta parte, los primeros años vitales. A veces yo, sin criticar a los padres, miro que un niño de 1 año, 2 años, a veces el padre dice, mi hijo sabe manejar bien el celular a esa edad. Y uno se queda, ¿no? Dice, está bien, ¿no? Qué bien, pero yéndonos un poco más al pensamiento cristiano y cómo dirigir a nuestros hijos, ¿por qué en vez de enseñarle a manejar una computadora, que en su respectivo tiempo le va a ser útil? Exacto. ¿Por qué no, en vez de enseñarle o darle un celular que en su respectivo tiempo le será útil? Yo no la veo a usted en su trabajo sin un buen celular para hacer todo lo que hace. Pero es en su respectivo tiempo. Y el NJ dice que recomienda que los primeros 3 años es la clave. Es vital. Para la educación de nuestros niños. Así es. De nuestros hijos. Entrando a la historia de Samuel, es interesante cómo él era obediente. Aprendió. Y sabía escuchar, porque uno va a la historia, escucha la voz Samuel, Samuel, y Samuel inmediatamente va a ¿dónde? Donde Elí. Ejemplo de que sabía escuchar. Y cuando le tocó presentarse ante Dios, Elí le da la recomendación. Dice, no, yo no soy. Vuelve otra vez y dice, no, yo no soy. Pero miren cómo era obediente. A veces pasa en nuestra casa cuando sus hijos eran más pequeños, uno los va a hacer levantar a sus hijos. Dice, ya es hora de ir a la escuela. ¿Qué dicen los hijos? Un minutito más, no quiero levantarme. Pero Samuel no, escuchó la voz. Y actuó rápido. Fue donde Elí y Elí dice, no, yo no he sido, anda, duerme. Volvió a escuchar, no, yo no he sido. Entonces Elí pensó y él dice, no, si yo no lo estoy llamando porque no lo estoy llamando, Dios tiene un plan para él. Elí, di, habla, Señor, que su siervo oye. Pero antes de eso ya aprendió a escuchar. Los buenos hábitos que aprendemos de pequeño nos ayudan para ser hombres de bien. Así es. Los buenos hábitos que aprendemos de pequeños por nuestros padres, por nuestras madres, y aquí yo quiero felicitar. Y aquí yo quiero agradecer el trabajo de una buena madre que ha desempeñado día tras día, noche tras noche, a veces en la madrugada, a veces al levantarse, a veces sin descansar ellos, para hacer que sus hijos sean hombres de bien. Dios bendiga la labor de una madre abnegada. Pero aquí yo quiero entrar al énfasis de la lección. Aprender a escuchar es la clave para ser hombres de bien. A veces recuerdo a mi mamá muchas veces diciendo esa frase que no nos gusta escuchar a nosotros. Te dije. Te lo ¿Ha escuchado advertí. usted esa frase? Te lo advertí, te dije. Y uno pasa y dice, hoy, verdad es, verdad es. ¿Y por qué sucede? Porque no aprendemos a escuchar. No aprendemos a escuchar. ¿Qué tan valioso es aprender a escuchar? A un padre. ¿Qué tan valioso es aprender a escuchar un buen consejo? ¿Qué tan valioso es aprender a escuchar la voz de Dios en nuestra vida? ¿Y cómo lo hago?
¿Cómo aprendo a escuchar la voz de Dios? La palabra lo dice, que se aprende por medio de la palabra. La palabra de Dios. La clave aquí en toda tu felicidad o del entorno es Cristo mismo. Amén. ¿Y cómo tú escuchas a Cristo? ¿Cómo es que tú sabes cuál es la voluntad de Cristo para contigo? Ve a la palabra, a la fuente de vida que está ahí. Apocalipsis 1:3 lo dice, ¿no? Exacto. Bienaventurados los que leen, Y los que oyen y los que practican las Entonces, cosas aquí escritas. ¿sabe a veces por qué no somos fieles? No porque las tentaciones sean duras, porque los crisoles son puestos para vencerlos, sino Dios no permitiría que usted esté pasando lo que está pasando ahora. Dios no permitiría que yo esté pasando, Dios no permitiría, porque Dios no va a dejar que venga sobre nosotros algo que no podamos sobrepasar. Sí. Entonces, teniendo el principio claro que Dios no miente, Dios no me va a poner en mí un crisol que yo diga, hasta aquí llegué derrotado, boca arriba, sin esperanza, no más. No va a pasar eso en mi vida. Pero ¿por qué a veces nos quebramos? Y aquí está la clave de eso, porque no escuchamos. No escuchamos. Y la frase final de la escuela sabática dice, escuchar y obedecer. Pero ¿cómo si yo quiero obedecer sin escuchar? Yo quiero hacer las cosas sin escuchar. Creo que es como un ejemplo, pastor, cuando agarramos nosotros un artículo nuevo, ¿sí? Y yo lo quiero armar de acuerdo a como yo creo que debe ser armado. Y no quiero gastar tiempo en leer el manual. No, yo lo voy a hacer. Bueno, si esto está aquí, esto que terminas haciéndolo y terminas piezas extras y dices tú, es que estas piezas las metieron extras por si me hacía falta una. Cuando en realidad no, si tú agarras el manual, lo vas guiando. Te vas guiando, lo armas como debe de ser y terminas con el artículo bien hecho. Cualquier cosa que uno compra a veces viene así, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra. Si tú dedicas el tiempo aquí, pues eventualmente vas a ser un hombre o una mujer de buen carácter. 2 ejemplos en esta historia. Así es. Samuel, un hombre que desde niño aprendió a escuchar la voluntad de Dios, porque su madre le contó cómo él había llegado, cómo fue que él pudo venir. Y él sabía que él iba a ser dedicado. Sí, al servicio del Aprendió Señor. a escuchar desde muy pequeño y cuando fue a dejarlo donde Elí no se fue rebelde. No. Yo a veces veo niños yendo a la escuela, perdón la comparación, sí, no es nada comparado, pero a veces cuando son bien pequeños y los padres los dejan con los maestros, lloran, brincan, patalean, se deprimen. Acá Samuel, no. Madre, pero creo que es porque tú me enseñaste y ahora yo voy a hacerlo. Así es. Entonces aprendió a escuchar un consejo desde muy pequeño. La importancia de escuchar en Samuel, pero también hay un ejemplo de 2 que no escucharon. Los hijos de Elí. Háblenos un poquito más de eso. Los hijos de Elí. Pues mire, yo no quisiera hablar de mi propia boca. Yo me gustaría más bien que lo dijera el testimonio para la iglesia. Hablando en relación a Elí, hablando en relación a sus 2 hijos. Testimonios para la iglesia dice, Elí era un buen hombre, ojo, era un buen hombre, de moral pura, buenas características. Pero entramos en la falla, pero era demasiado indulgente. Causó el desagrado de Dios porque no fortaleció los puntos débiles de su carácter. No quería herir los sentimientos de nadie y no tuvo el valor moral de reprender y reprobar el pecado. Sus hijos eran hombres viles y aún así no los apartó de sus responsabilidades. Profanaron la casa de Dios. Él lo supo y se sintió triste porque amaba la pureza y la justicia, pero carecía de la fuerza moral necesaria para suprimir el mal. Amaba la paz, la armonía y se volvió más
y más insensible a la impureza y al delito. Esas son palabras fuertes, pastor. Son palabras fuertes. Un hombre recto, un hombre puro, pero que tuvo Como dice un punto ahí, débil, ¿no? Un punto débil. Y fue de guiar a sus hijos. Pero dice ahí, no quería herir los sentimientos de nadie. De sus hijos especialmente. Exacto, mayormente. Pero al no herir los sentimientos de sus hijos, tuvo una falta muy grande ante los ojos de Dios. Y entonces eso nos da a nosotros como madres muchas de las ocasiones que también nos podemos volver a como no querer reprender a nuestros hijos, aunque sabemos que lo que está haciendo está mal. Pero como tú no quieres herir los sentimientos, tú no quieres que el niño se sienta que la mamá es muy estricta o que la mamá es muy dura, entonces terminas haciendo de tus hijos unos desobedientes. Aunque no está en la lección de hoy, Moisés le pasó algo parecido. El Señor le dio un consejo cuando el pueblo estaba rebelde. Le dice: Moisés, párate delante del pueblo y golpea y la roca. Moisés no se paró, habló primero. Mire, Dios le habló a su hijo y trajo después consecuencias. Pero a pesar de las consecuencias, el Señor es misericordioso con nosotros. Amén. A los hijos de Eli le dio muchas oportunidades. Le dijo a su padre: anda, repréndelos, muéstralos, corrígelos. Y su padre fue una vez, pero fue muy suave. No quiso herir. No, pobrecito mi hijo, pastor, dejémoslo nomás así. No, aquí viene la educación correcta que debemos dar a nuestros hijos. No digo grosera, no digo dura, no digo fuerte, porque a veces confundimos una educación fuerte que pensamos que es de castigo, de maltrato, con una educación correcta que es de amor, de sentarse, de firmeza, de mirar, de firmeza, de saber educar correcto. Entonces, lo importante de saber escuchar bien. Mire, pastor, me gustaría decir algo aquí. En el Hogar Cristiano, página 364, dice: Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentimientos para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos, y para que si llegasen a oírse no produzca efecto en el corazón ni reforme la vida. Así es. O sea, vemos nosotros aquí que lo que más busca el enemigo es el sentir. ¿Y qué es lo que hace la música de afuera? Hablar o apelar al sentimiento. Que por eso es que muchos de nuestros jóvenes, tristemente, y hay que admitirlo, porque muchos de nuestros jóvenes, no quiero decir porque hicimos culpa nosotras, las mujeres o las mamás, pero en gran parte tenemos mucho de problema de que nuestros hijos no estén dentro de la iglesia, ya sea por la disciplina que se les aplicó muy rígida, sin amor, como decía usted, o ya sea por el hecho de que nuestros hijos llegaron a un punto en estar tan restringidos que llega como una paloma, ¿no? Le abres la puerta y a volar, se ha dicho. Pero aquí estamos viendo nosotros cómo el enemigo constantemente está paralizando esos sentimientos para que cuando venga la palabra, cuando venga el sermón, cuando venga la recomendación, ellos no escuchen. O sea, sean oídos cerrados, no escuchen. O abre por uno y sale por el otro, ¿no? No puede ser esto, porque cuando entra, causa esa parálisis. Yo estaba hablando con mi hijo el día de ayer y yo decía, wow, porque nos había contado un hermano que pues una persona había fallecido ahogada y que no sé qué, y que lloraba, y yo digo, es que no tiene la esperanza del Señor. Es muy diferente. Es muy diferente cuando tú tienes la esperanza a cuando no la tienes. Así es. Muy triste, ¿no? Pero dice aquí, Dios requiere que todos nosotros seamos obreros abnegados. Cada parte de la verdad tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria. Benditos son los que oyen la palabra del Señor y la guardan. Oírla no es suficiente. Debemos actuar y debemos hacer. Es la práctica de los mandamientos
que se encuentran grandes Ahí recompensas. Wow. La clave de hoy entonces es lo que Samuel hizo en su vida. Escuchar. Habla, Señor, que tu siervo oye. Escucha. Y qué mejor presentarnos cada mañana delante de Del Dios Señor. Amén. y esperar. Esperar. A veces nosotros hacemos algo malo. Sí, es bueno orar, no voy a decir que no, pero una vez que terminamos nuestra oración, nos levantamos rápidamente y hacemos todas las cosas. Demos un tiempito para escuchar a Dios. Correcto. Y que juntos podamos decir, habla, Señor, que tu siervo oye. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, y cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a ser fieles a lo que nos pide. Que el Señor la bendiga grandemente, hermana. Mañana tenemos otra cita con nuestro programa La Iglesia en Estudio. Que el Señor te bendiga grandemente.